cómo ya se esperaba que ese texto fuera el más incendiario de Freud hasta la fecha. O sea, cómo hubo ese antecedente de decir, ni siquiera lo vamos a publicar ahorita, ¿no? Porque este texto era de 1900, lo Ujú. escribió terminando la interpretación de los sueños, ya tenía listo este y se guardó 4 años para publicarlo. Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. El video del día de hoy es más teórico, es más como para psicólogos, es sobre la importancia que tiene el caso Dora para el psicoanálisis y sobre todo para toda la psicología en general. Así es que si tú estás aquí por contenido geek o por un contenido más relajado en cuanto a salud mental o en este sentido, te recomiendo que esperes a la siguiente semana porque hablaremos sobre Batman. ¿Vale? Entonces ya se nos viene un video bien interesante. Así es que si te interesa este tipo de contenido geek, recuerda que tengo una lista de reproducción en este sentido y que la siguiente semana se va a estrenar el análisis del cómic de La Torre de Babel. Entonces suscríbete y hasta la siguiente semana. Si tú eres psicólogo o te interesa también el contenido teórico de este canal que tiene que ver en este grupo de estudio que vas a ver, sobre el caso Dora, pues quédate y disfrútalo, ¿vale? Eh, Muchas gracias por todos los que se han suscrito, por sus comentarios, por los likes, se agradece mucho, nos motiva mucho y aparte, entre más likes tiene, pues el video, pues YouTube lo muestra más a todos los demás. Entonces, les agradezco por ello y pues seguiremos aquí. Que tengan un buen día y los dejo en el video y hasta la siguiente. Sí, por supuesto que este es un Freud no tan maduro, que ya tenía sus años de investigación, o sea, ya tenía básicamente Veintipico. 25 años de trabajo con pacientes y 15 ya que había empezado como todo este proceso con Breuer y con todo el trabajo con la histeria, la hipnosis. Sin embargo, aquí es donde él empieza a revolucionar su técnica. Es decir, aquí era el primer caso manifiesto, o sea, que publica, donde lo hace con el método de la asociación libre, donde lo hace con el análisis de los sueños, que la lectura que hicimos esta semana todavía no llegamos a los sueños, eso va a ser para la siguiente sesión, eh, pero es algo que también viene a revolucionar el psicoanálisis y también es muy importante porque es en donde se introduce, y es el primer caso donde lo introduce, un punto bien importante y que revoluciona todo el psicoanálisis, que es la transferencia, ¿no? Estos 3 puntos son súper importantes en la teoría psicoanalítica y que se descubren en este caso. Otro punto muy importante es que es un caso fallido. O sea, es un paciente que si bien le sirvió el análisis, le sirvió el proceso con Freud, Freud reconoce que hubo un error y que este error que tuvo Freud tenía que ver con pues la transferencia, o sea que no pudo identificar bien la transferencia. Esto lo vamos a ver en la segunda parte y en el apéndice de este caso. ¿Por qué? Porque realmente Freud pensó desde su propio narcisismo, podría decirse, o desde su propia persona, que la transferencia era hacia él, como enamoramiento hacia él. Y a partir de ahí la interpretación que llegó a elaborar fue que ella estaba enamorada del señor K o de su papá. Pero por supuesto que este es un error, que él lo reconoce y es donde surge la importancia de que el psicoanalista o el terapeuta también vaya a su análisis, porque si no trabaja con sus propios problemas internos, con su propio narcisismo, con sus propias fantasías, con sus propias emociones, pues por supuesto que no va a poder trabajar o entender o tener la comprensión o el alcance de comprender un caso como este. Aquí el narcisismo de Freud
le hizo creer que el enamoramiento era en una versión edípica positiva y no invertida, ¿no? Como posteriormente lo desarrolló hasta unos 20 años después esto, pero la posición invertida era no un enamoramiento hacia el papá, sino hacia la señora K. Pero esto todavía no llegamos, era el spoiler, ¿no? El spoiler de esta sesión es que el enamoramiento de Dora o su enojo porque la señora K y su papá se reunían, no era porque estuviera teniendo emociones por su papá, sino por la señora K. Y esto hace que, que, que también haya un lugar muy importante en este caso en la historia, no únicamente de psicoanálisis, sino yo creo que de la psicología general, porque está hablando de la bisexualidad, está hablando de reconocer estas nociones homosexuales en Dora. Y esto en 1900, o sea, un poquito hay esos errores también de 1899, pero que en realidad fue de 1900, ¿no? O sea, como hace más de 120 años, ¿no? Hace 120 años. Entonces, es el primer caso en la historia de toda la humanidad psicológica, o sea, de la psicología, que se habla de bisexualidad. Porque aparte no había muchos casos en esa época, ¿no? O sea, no habría muchos historiales clínicos, ni mucho menos. O sea, seguramente los había, pero no eran de psicología, no eran de eran médicos, no eran de una corriente como la psicología como tal. Había las investigaciones de esta escuela psicológica que fue la primera de 1800 y tanto, pero pues no había historiales clínicos como tal, o quién sabe, ¿no? Pero era más bien de investigación psicológica y no de llevar un paciente como actualmente miles de millones, o bueno, no sé si miles de millones, pero al menos millones de personas que somos terapeutas, pues actualmente llevamos. Entonces, ese fue uno de los primeros que fueron, ¿no? Y que hacen una brecha importante en la historia de la psicología como para que actualmente millones de personas nos dedicáramos a esto, ¿no? Pero ahí me surge una duda. Ah, ¿ibas a hablar, Yoma? No, quería nomás decir, maestro, de hecho a mí me fascinó mucho la postura de Freud ante eso, ese de reconocer, ¿no? Habló también de ese hoy diría psicoterapeuta, como más, yo leí algunos artículos donde hasta se llega a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la mujer? Yo creo que no sé si he escuchado una frase ahí donde dice, como que he aquí la gran incógnita que no he podido resolver. A pesar de sus 30 años de investigación sobre el alma femenina, y él llega a cuestionarse como qué es lo que quiere la mujer, pues se me hizo muy, muy padre de él ese reconocimiento, ¿no? Habla como también de reconocer esa parte para mejorar, para avanzar. Eso se me hizo muy, muy interesante y creo que aprendí mucho de eso. Eh, sí, yo creo que el caso de Dora es un caso que es súper, súper digno de enriquecer también, como usted acaba de decir, a la historia del psicoanálisis, pero me encantó ese reconocimiento de su parte. ¿Qué tan importante o por qué es tan importante este caso para el psicoanálisis? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Este fue el primer caso de sueños de Freud? Yo creo que sí es uno de los primeros casos donde empieza, o el primer caso después de la introducción a la interpretación de los sueños, ¿no? O sea, como que seguramente en muchos otros casos ya había visto muchas cuestiones del sueño, pero este era el primer caso donde había una cuestión del sueño presente. Yo creo que por eso empieza a ser importante. Yuma, ¿ibas a decir algo? Primero, hola, porque hace un buen que no los he escuchado y no he aprovechado de sus aprendizajes, que creo que el maestro nos ha explicado mucho sobre el tema de histeria. Y claro, el caso perdón, voy a apagar mi WhatsApp. A mí se me parece como que, no sé si reconsidero como ese caso de Dora desde un punto de vista como de la literatura, y no sé mucho de las perspectivas psicoanalíticas actuales,
que serían ese caso, pero sostengo que la comprensión que Freud tiene de Dora, en ese sentido, creo que habla de un Freud que está iniciando en su proceso. ¿Por qué? Porque pues no es tan convincente, por lo menos por el lector moderno actual, pues de que pues Dora es como más víctima de un trauma que solo de la represión sexual. Entonces, eso es lo que yo veo y claro, puedo en principio, en principio al leer ese caso, yo consideré que Freud no era modesto ni tentativo en la narrativa que construyó para explicar los síntomas de Dora, eh, pero pero también me generó muchas cuestiones como reflexivo, tanto como de sus pruebas, como también de sus conclusiones. Entonces, como que me gustó cómo Freud como me ubica a mí, en el sentido de que adora en un dilema muy similar o aceptar su interpretación como prueba de un acertado principio hacia una como una explicación más completa o también invitar como a reconocer algunos como decir, como descargos de la responsabilidad de Freud. Entonces, yo diría que es muy importante porque seguramente encuentra a Freud un poquito menos preparado, no sé si estoy bien, porque sí, habla un poquito, yo hasta me quedo con pregunta, ¿cómo ustedes han construido como resultado en la narrativa que Freud explica sobre los síntomas de Dora? ¿Cómo podemos explicar ese, no sé si lo puede llamar como fracaso, no sé si lo puede llamar está iniciando su proceso para comprender más o menos a Freud en términos de su singular historia vital, ¿no? Y no sé si eso ha tenido algún impacto en la historia del psicoanálisis. Ese fue como algunas preguntas que me generé, aparte de esa, eh, bueno, de mi postura al leer ese caso. Es muy interesante, pero sí me quedé como con sus formulación. Sí,